¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ayer les dije que iba a continuar en la noche, pero se había hecho muy tarde, así que ahora vamos a continuar siendo 20 o 19 para las 8 de la mañana. Vamos a continuar con lo que es el derecho sucesorio, en concreto con la sucesión testada. Sí o sí, hoy día terminamos de ver derecho sucesorio porque la verdad es que tampoco es que quede tanto. Em, no sé, yo creo que del último tema sobre el juicio de partición, capaz que lo veamos, capaz que sí, capaz que no, depende. Pero bien, vamos, partamos hablando con la sucesión testada. La sucesión testada no tiene definición legal, pero es aquella sucesión que tiene lugar cuando la persona del causante dispone de sus bienes por medio de un acto solemne denominado testamento. Eso es la sucesión testada. Es aquella sucesión que tiene lugar cuando la persona del causante dispone de sus bienes por medio de un acto solemne denominado testamento. La sucesión testada es aquella sucesión que tiene lugar cuando la persona del causante dispone de sus bienes por medio de un acto solemne llamado testamento. El testamento sí tiene definición legal en nuestro país. Y ustedes la pueden pillar en el artículo 999 de nuestro Código Civil, que plantea esto. El testamento es un acto más o menos solemne, pero siempre solemne, es un acto más o menos solemne en que una persona dispone de todo o parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone de todo o de parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Esto es el testamento. Un acto más o menos solemne en que una persona dispone de todo o de parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Es importante señalar que en Chile el testador no tiene una libertad absoluta para determinar cómo se va a repartir su patrimonio una vez éste fallezca, sino que debe cumplir con lo que establece la ley. Si el testador no cumple con lo que señala nuestra legislación, el testamento puede ser objeto de reforma mediante lo que conocemos como la acción de reforma al testamento. La acción de reforma al testamento es la que entra en juego cuando el testamento entra a vulnerar la ley, en este caso las legítimas. Vamos a hablar ahora de los legitimarios. Vamos a hablar ahora de los legitimarios. Una de las reglas que debe cumplir el testador para que su testamento sea válido es no dejar sin herencia a sus legitimarios. Obviamente si es que los tiene. No, el testador no puede dejar sin herencia a sus legitimarios. Así que si a alguien lo vamos a dejar sin herencia, no. Esta cuestión no puede ser así. Los legitimarios son herederos que, si el testador omite, estos pueden accionar para reformar el testamento. Los legitimarios son herederos que, si el testador omite, estos pueden accionar para reformar el testamento. Solo los legitimarios tienen la legitimidad activa, valga la redundancia, de lo que es la acción de reforma al testamento. ¿Quiénes son los legitimarios? Los legitimarios son los hijos del testador. Los hijos del testador, quienes pueden actuar de forma personal o representados por su descendencia. Hijos del testador, personalmente o representados por su descendencia. El cónyuge o conviviente civil sobreviviente del testador, cónyuge o conviviente civil sobreviviente del testador, y los ascendientes del testador, y los ascendientes del testador. Si el testador no tiene legitimarios vivos, porque nunca tuvo hijos, nunca se casó, o nunca celebró un acuerdo de unión civil, o sus ascendientes están todos fallecidos, en cualquiera de esos casos, porque si no hay legitimarios, el testador tiene total libertad de determinar cómo repartir su herencia. Es decir, si no hay legitimarios, toda su herencia es de libre disposición, toda, siempre y cuando los sujetos que determinen el testamento sean sujetos de derecho. Es decir,
que sean personas naturales o jurídicas, tienen que ser sujetos de derecho. Lamentablemente no le podemos dejar toda la herencia al gato, en caso que falte los legitimarios o al perrito. Eso no se puede, en otros países sí, pero aquí no. ¿Qué pasa si el testador no tiene legitimario y el testador deja toda la herencia en una sola persona y esa persona repudia la herencia? Bueno, en este caso operan las reglas de la sucesión intestada. Si es que el testamento no estableció qué hacer en este escenario. Entonces, pongámonos en el escenario, ¿qué pasa si el testador aún así no tiene legitimarios? Que recordemos son los hijos del testador, personalmente representados por su descendencia, cónyuge o conviviente civil sobreviviente o ascendientes del testador. ¿Qué pasa si el testador no tiene legitimarios y deja toda la herencia a una sola persona? Por ejemplo, un hermano, pero el hermano resulta que repudia la herencia. Bueno, aquí operarían las escenarios, por así decirlo. Hola Fernanda, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, vamos ahora con las partes de la herencia en la sucesión testada. Partes de la herencia en la sucesión testada. A este respecto, ustedes pueden acordarse de un circulito que de repente los profesores le hacen en la pizarra, que se parte en tres, donde hay una mitad y 2/4. Cuando hay un testamento, la herencia se divide en tres grandes partes. ¿Cuáles son estas tres grandes partes? La mitad de legitimaria, la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejora. Mitad de legitimaria, cuarta de libre disposición y cuarta de mejora. La mitad legitimaria se forma esta parte de la herencia por el solo hecho de que exista el legitimario. Esta mitad no puede ser modificada por el testador porque se rige bajo las reglas de la sucesión intestada. Por lo tanto, esta mitad se distribuye de acuerdo a los órdenes de sucesión y concurren derechos que son propios de la sucesión intestada, como lo son el derecho de transmisión y el derecho de representación. Lo del derecho de representación es discutible porque hay algunos profesores, la gran mayoría, que señalan que el derecho de representación no operaría en la sucesión testada. Pero bueno, entonces la mitad legitimaria se forma esta parte de la herencia por el solo hecho de que existan los legitimarios. Esta mitad no puede ser modificada por el testador porque se rige bajo las reglas de la sucesión intestada. Por tanto, se va a distribuir esta mitad conforme a los órdenes de sucesión y concurren derechos que son propios de la sucesión intestada. Eso, por favor, grabarlo. Que la mitad legitimaria se forma por el hecho de que existan los legitimarios. Y esta mitad no la puede modificar nadie porque se rige bajo las reglas de la sucesión intestada y lo que en esta se contenga se distribuye bajo las reglas de los órdenes de sucesión, que los vamos a ver a continuación. Respecto a la cuarta de libre disposición. La cuarta de libre disposición se forma esta parte de la herencia por el solo hecho de hacerse un testamento. Esta parte puede ser distribuida por el testador a su voluntad a cualquier sujeto de derecho. En esta parte de la herencia se aplican los derechos de transmisión, acrecimiento o sustitución. La cuarta de libre disposición se forma esta parte de la herencia por el solo hecho de que se haga un testamento. Esta parte puede ser distribuida por el testador a su voluntad, a cualquier sujeto de derecho, persona natural o persona jurídica. Y en esta parte de la herencia se aplican los siguientes derechos: transmisión, acrecimiento y sustitución. Huelga decir que si bien es cierto el testador la puede designar a cualquier sujeto de derecho, por favor, tengan ojo con lo que son las indignidades y las incapacidades para suceder. Las incapacidades absolutas y las incapacidades relativas. Y sobre todo las indignidades, claro está. Entonces, en la cuarta de libre disposición, se forma esta parte de la herencia por el solo hecho de que se hizo un testamento. Esta parte puede ser distribuida por el testador a su voluntad a cualquier sujeto de derecho, como ya dijimos, guardando las proporciones con las indignidades y las incapacidades. De aquí se aplica el derecho de transmisión, acrecimiento y sustitución que nosotros ya vimos. Respecto a la cuarta de mejoras, señalar de que esta no tiene una definición legal, sino, pero que la podemos entender, la cuarta mejora, como una asignación forzosa, aunque hay otro sector de la doctrina que la considera una asignación semiforzosa, cabe señalar aquello. Es una asignación forzosa, semiforzosa, que el testador puede favorecer a su cónyuge,
ascendientes o descendientes, sean o no legitimarios, pudiendo hacer la distribución que quiera de ellos. Esta parte de la herencia se formará dependiendo de si el testador escoge o no hacerla. En esta parte de la herencia, la cuarta de mejora, operan los mismos derechos que en la cuarta de libre disposición, es decir, transmisión, acrecimiento, sustitución. Si el testador dispone de esta parte, solo podrá hacerlo en favor de ciertas personas que la ley señala como asignatarios de mejora, que son bastante limitados, hay que decirlo. Son los descendientes. No se limita a los hijos, sino a los descendientes. Puede ser, por tanto, asignatario de una cuarta de mejora, un nieto. Los ascendientes también son asignatarios de mejoras. Cónyuge sobreviviente, conviviente civil sobreviviente. Y bueno, entre estas personas, el testador puede disponer como él desee y no es relevante el grado de parentesco. Entonces, nuevamente, sobre el cuarto de mejora, es una asignación semiforzosa, así lo cataloga la doctrina moderna, que el testador designa para favorecer a su cónyuge, ascendientes o descendientes sean o no legitimarios, pudiendo hacer la distribución que quiera de ellos. Esta parte de la herencia se forma dependiendo si el testador escoge o no hacerlo. Hay que ser expreso en cuanto a la disposición del cuarto de mejora. No se presume. No es como el cuarto de libre disposición, que se entiende que existe por el solo hecho de que existe un testamento. Esta designación de la cuarta mejora tiene que ser expresa. Y aquí operan los mismos derechos de la cuarta de libre disposición. Si el testador dispone de esta parte, solo puede hacerlo en favor de ciertas personas que son los asignatarios de mejora, que como dijimos son sus descendientes, ascendientes, cónyuge o conviviente civil sobreviviente. Y bueno, entre estas personas, el testador puede disponer como él desee y no es relevante el grado de parentesco. Al menos en este caso, claro está. Bien, si el testador decide no formar la cuarta de mejora, esa cuarta parte de la herencia aumenta la mitad legitimaria. Si el testador decide no formar la cuarta de mejora, esa cuarta parte de la herencia aumenta la mitad legitimaria. No quiero decir que hay un crecimiento, pero sí lo hay. Así que, pero no lo digan, pero es más o menos esa lógica. Si el testador entonces decide no formar la cuarta de mejora, esa cuarta parte de la herencia aumenta a la mitad legitimaria. Si hay testamentos legitimarios y el testador no dispone ni de la cuarta de mejora ni de la cuarta de libre disposición, porque se le olvida por cualquier otro motivo, la mitad legitimaria corresponde al 100% de su patrimonio. Si hay testamento entonces legitimarios y el testador no dispone ni de cuarta de mejora ni de cuarta de libre disposición, la mitad legitimaria entonces corresponde al 100% del patrimonio del causante o del testador. Porque hay que tener una diferencia. El causante es aquella persona que fallece y de cuya sucesión se trata todo este asunto, y el testador es una persona viva que hace un testamento. ¿Entiendes así, por favor? La porción que se lleva un heredero de la mitad legitimaria se llama legítima rigorosa. La porción que se lleva un heredero de la mitad legitimaria se llama legítima rigorosa. Si a esta legítima rigorosa se le agrega el acrecimiento que el testador ha podido disponer a título de cuarta de mejora o a título de cuarta libre disposición, o de ambas, esto ya entra a llamarse legítima efectiva. Ojo con esta diferenciación que es súper sutil. La porción que se lleva un heredero de la mitad legitimaria se llama legítima rigorosa, lo que en principio les correspondería y lo que no pueden sacarle. Ahora, si a esta legítima rigorosa se le suma porque el testador le asignó una cuarta de mejora o una cuarta de libre disposición, eso es lo que se conoce como la legítima efectiva. Las características de la legítima rigorosa son las siguientes. Primero, es una asignación forzosa. La legítima rigorosa es una asignación forzosa. No son susceptibles de sujetarse a modalidad o gravamen. La legítima rigorosa no es susceptible de sujetarse a modalidad o gravamen.
El testador puede indicar los bienes con los que va a pagarse, pero ojo, el testador no puede tasar los bienes. El testador no puede tasar los bienes. La legítima rigorosa tiene preferencia absoluta para su pago. La legítima rigorosa tiene preferencia absoluta para su pago. Y aquí procede lo que conocemos como la preterición. La preterición que la vamos a ver en un ratito más. Pero, bueno, eso como las características cruciales de lo que es la legítima rigorosa. Entiéndase como que constituye asignación forzosa, no son susceptibles de sujetarse a modalidades o gravámenes, y el testador puede indicar bienes con los que va a pagarse, pero no puede tasarlos, tiene preferencia absoluta para su pago, y procede la preterición. Y TikTok me acaba de señalar de que este live tiene restricción. No sé por qué, pero bueno, esta plataforma es un poco extraña, la verdad. Bien, vamos con el pago de las legítimas. Vamos con el pago de las legítimas. Si el asignatario no ha recibido donaciones ni asignaciones de ningún tipo, no habrá imputaciones, por lo que podrá recibir su legítima de forma íntegra. En cuanto al pago de las legítimas, si el asignatario legitimario no ha recibido donaciones ni asignaciones de ningún tipo, no habrá imputaciones, por lo que podrá recibir su legítima de forma íntegra. Aquí es donde entra en juego lo que son los acervos imaginarios, sobre todo el primer acervo imaginario. Por otro lado, si el asignatario legitimario ha recibido donaciones y o asignaciones en el testamento, estas donaciones y o asignaciones se deben imputar a su legítima. Por otro lado, si el asignatario o legitimario recibió donaciones o asignaciones en el testamento, estas donaciones y asignaciones se deben imputar a su legítima. Ahora, ¿cuáles son las cosas que se pueden imputar a la legítima? Bueno, las cosas que se pueden imputar a la legítima, vamos a mencionar tres, que son donaciones revocables e irrevocables hechas por el causante al legitimario, donaciones revocables e irrevocables hechas por el causante al legitimario, los legados dejados por el causante al legitimario en el testamento, legados dejados por el causante al legitimario en el testamento, y desembolsos hechos por el testador para el pago de las deudas del legitimario. Desembolsos hechos por el testador para el pago de las deudas del legitimario. Estas tres cosas se pueden imputar a la legítima, que son las donaciones revocables e irrevocables hechas por el causante al legitimario, los legados dejados por el causante al legitimario en el testamento, el heredero también puede ser legatario, ojo con eso, y los desembolsos hechos por el testador para el pago de las deudas del legitimario. Gracias, Monles, por compartir este live. Ahora, ¿cuáles son las cosas que no se pueden imputar a la legítima? Cosas que no se pueden imputar a la legítima. Bueno, los frutos de las cosas donadas. Los frutos de las cosas donadas no se pueden imputar a la legítima. Los frutos de las cosas donadas. Las donaciones por matrimonio o por costumbre. Donaciones por matrimonio o por costumbre. Gastos de educación de un descendiente. Gastos de educación de un descendiente. Legados, donaciones y desembolsos que el testador haya estipulado expresamente como cuarta de mejora. Entonces las cosas que no se pueden imputar a la legítima son legado y donaciones y desembolsos que el testador haya estipulado expresamente como cuarta de mejora. Si algo se dispone expresamente como cuarta de mejora, no se puede imputar a la legítima. Los gastos de educación de un descendiente, las donaciones por matrimonio y por costumbre, y los frutos de las cosas donadas. Vamos a hablar ahora de las características de la cuarta de mejora. Características de la cuarta de mejora. Y después vamos a hablar sobre el pacto de no mejorar, que es el único pacto sobre sucesión futura que permite nuestro legislador. Es el único pacto sobre sucesión futura que permite nuestro legislador. Pero don Andrés Bello rechaza los pactos de sucesión futura
porque para él es inmoral, o era inmoral que se pudiera disponer sobre los bienes del causante cuando éste todavía estaba vivo. Eso es feo, la verdad, y yo lo entiendo. Bueno, las características de la cuarta de mejora es que se forma solo cuando hay legitimarios, se forma solo cuando hay legitimarios, no se presume la existencia de la cuarta de mejoras, tiene que ser expresa. No se presume la cuarta de mejoras, tiene que ser expresa. Tampoco se presume su existencia, claro está. Por regla general, no acepta modalidades ni gravámenes. Pueden haber excepciones, claro está. Pero por regla general no acepta modalidades ni gravámenes. Y ojo, la cuarta de mejora, esta es una característica esencial. Es solemne y debe constar en escritura pública. Es solemne y debe constar en escritura pública. Entonces las características de la cuarta de mejora son que es una asignación forzosa, que se forma solo cuando hay legitimario, no se presume su existencia y por regla general no acepta modalidades ni gravámenes. Es solemne y debe contar en escritura pública. Bueno, recién partido con civil, mira, la verdad si te sirve, en nuestro perfil, el correcto con el... Tú ingresas al link que está en la descripción de este perfil y te va a llevar a nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las transmisiones que hemos hecho, prácticamente todos los ramos de civil y de procesal. Así que ahí puedes ocupar los videos que te sirvan. Tiene la misma dinámica que esto. La verdad es que sucesorio ahora, tú llegaste a los últimos videos, como dice ahí. Y hola amigo Hox, buenos días. Gracias por ese quiéreme y muchas bendiciones. Yo también te quiero mucho. Ya, entonces, bueno, recapitulando, las cosas que se pueden imputar a la legítima son donaciones revocables e irrevocables hechas por el causante al legitimario, legados dejados por el causante al legitimario en el testamento, desembolsos hechos por el testador para el pago de las deudas del legitimario, y las cosas que no se pueden imputar son legados, donaciones y desembolsos que el testador haya estipulado expresamente como cuarta de mejora, gastos de educación de un descendiente, donaciones por matrimonio y por costumbre, y frutos de las cosas donadas. Por regla general no acepta modalidades ni gravámenes, y es solemne y debe constar en escritura pública. Bien, vamos con el pacto de no mejora. Esta institución viene a estar regulada en el artículo 1204 de nuestro Código Civil. Artículo 1204 del Código Civil, el pacto de no mejorar, y es el único pacto sobre sucesión futura que admite nuestro legislador. Esta institución, como bien dijimos, está regulada en el artículo 1204 del Código Civil y señala que si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos, sea su cónyuge o algunos de sus descendientes o ascendientes, que a la sazón significa que al momento era legitimario, no donar ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejora, y después de eso contraviene su promesa, el favorecido con este pacto tiene derecho a que los asignatarios de esa cuarta de mejora le enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa a prorrata de lo que su infracción le aprovechare. Entonces, este pacto de no mejorar, ¿en qué consiste? Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a alguno de los descendientes o ascendientes que a la sazón era legitimario, que no iba a donar ni asignar tampoco por testamento parte alguna de la cuarta de mejora, y después contraviene esta promesa, el favorecido tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta de mejora le enteren, o sea, le devuelvan lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa a prorrata de lo que su infracción le aprovechara. Conforme a esta explicación que da el legislador en este artículo 1204, es que se concluye que los requisitos para que exista este pacto de no mejorar son los siguientes. Son solo tres. Los requisitos para que exista el pacto de no mejorar son: primero, que el pacto conste en escritura pública,
Solo se puede celebrar entre el testador y sus legitimarios. Solo se puede celebrar entre el testador y sus legitimarios, que volver a señalar, no se confundan porque a mí me pasó. Los legitimarios son solo los hijos personalmente representados por su descendencia, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente y los ascendientes. Esos son los legitimarios. No son todas las personas que están señaladas en los órdenes de sucesión. No confundir, por favor. Entonces, el segundo requisito, entonces, que solo se puede celebrar entre el testador y sus legitimarios, y el pacto debe consistir en no donar, ni asignar vía testamento parte alguna de la cuarta de mejoras. El pacto debe consistir en no donar ni asignar vía testamento parte alguna de la cuarta de mejora. Estos son principalmente los tres requisitos de la cuarta de mejora. Del pacto de no mejorar, que son que conste en escritura pública, que solo se puede celebrar entre el testador y sus legitimarios, y el pacto debe consistir en no donar ni asignar vía testamento, alguna parte de la cuarta de mejora. Esta institución, como dijimos, es la única estipulación sobre sucesión futura permitida por la ley en Chile, ya que el mismo inciso final del artículo 1204 nos viene a señalar que cualquier otra estipulación sobre sucesión futura entre un legitimario y el que le debe la legítima, en este caso el testador, será nula y de ningún valor, porque hay un germen de inmoralidad para don Andrés Bello. Este es un caso también, pero ya esta cuestión es hiper, mega, ultra doctrinaria, de que la moral sí influye en el derecho. Bueno, tiene toda la razón de ser, si el derecho canónico es fuente directa de nuestro derecho civil, junto con las 7 partidas, el código napoleónico, el derecho romano, etc. Lean el mensaje del código. Eso es súper interesante y es una buena cábala para empezar el estudio de derecho civil. Lean el mensaje del código, es cortito. El efecto que genera este pacto radica en que, si no se cumple por parte del testador, el favorecido por este pacto tiene derecho a que los asignatarios de la cuarta de mejora le enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa señalada en el pacto a prorrata de lo que su infracción les aprovechare. Vamos ahora a hablar de las asignaciones testamentarias. Y aquí incluimos las asignaciones testamentarias condicionales, las asignaciones testamentarias sujetas a día, las asignaciones testamentarias modales y las asignaciones forzosas. También, y vamos a terminar con el desheredamiento. Aquí les voy a pedir un poquitito de paciencia porque, a mí personalmente este tema lo encontré un poco peludo y siempre lo evité cuando me tocó sucesorio. Pero voy a tratar de hacerlo entretenido para ustedes. Vale, entonces continuemos con las asignaciones testamentarias. Recordar que las asignaciones forzosas son cruciales, en el entendimiento del derecho sucesorio y las vamos a ver a continuación. Denme un segundo, por favor. Vale. Vamos a continuar entonces con las asignaciones testamentarias. Vale, las asignaciones testamentarias no tienen definición legal,
Las asignaciones testamentarias no tienen definición legal. Sin embargo, podemos definirlas como aquella en que la persona de los asignatarios y la parte de que cada uno de estos lleva del patrimonio del causante la determina el propio causante mediante el testamento. Las asignaciones testamentarias son aquellas que determina el propio causante en el testamento. Entonces, las asignaciones testamentarias son aquellas en que la persona de los asignatarios y la parte que cada uno de estos lleva del patrimonio del causante la determina el propio causante mediante el testamento. Todo asignatario testamentario debe ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por indicaciones claras del testamento. De otra manera, la asignación se tendrá por no escrita. Aquí, por favor, ustedes pueden revisar lo que es las incapacidades y las indignidades. Gracias por la rosita, señorita. Todo asignatario testamentario debe ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por indicaciones claras del testamento, o de otra manera, la asignación se tendrá por no escrita. En el caso de que la asignación tenga por destino la beneficencia, dicha asignación será inválida, incluso si no se ha determinado la persona en particular que se verá beneficiada. En caso de que la asignación se haga a un establecimiento de beneficencia sin que se haya determinado, la asignación será dada al establecimiento de beneficencia que el presidente de la República de Chile designe, teniendo éste que preferir alguno de los de la comuna o providencia del testador. Lo que se deje al alma o a la voluntad del testador sin especificar su inversión, se entiende dejado a un establecimiento de beneficencia. Lo que en general se deje a los pobres, se aplicará o se dará a los pobres de la parroquia a la que pertenecía el testador. Esta norma es muy de siglo XIX, por si acaso. Ahora, vamos a revisar que existen diversos tipos de asignaciones testamentarias. Recordando que las asignaciones testamentarias son aquellas en que la persona de los asignatarios y la parte que cada uno de estos lleva del patrimonio del causante la determina el testador o el causante mediante el testamento. Las asignaciones puras y simples. Bueno, los tipos de asignaciones testamentarias tenemos asignaciones puras y simples, asignaciones testamentarias puras y simples, asignaciones testamentarias puras y simples, asignaciones testamentarias condicionales, asignaciones testamentarias condicionales, asignaciones testamentarias modales, asignaciones testamentarias modales, asignaciones a título universal, asignaciones a título universal y asignaciones a título singular, también asignaciones voluntarias y asignaciones forzosas. Así que, bueno, las asignaciones puras y simples son aquellas asignaciones que no tienen implicada ningún tipo de modalidad, son asignaciones propiamente tal. Las asignaciones puras y simples son aquellas que no tienen implicada ningún tipo de modalidad. Son aquellas que no tienen asignada ningún tipo de modalidad. Es una asignación pura y simple. Las asignaciones condicionales no tienen definición legal. Ojo con eso. Pero se pueden entender las asignaciones testamentarias condicionales como aquellas asignaciones que dependen de una condición. Una condición es un hecho futuro, es un hecho futuro y incierto, del cual depende el nacimiento de un derecho o la extinción de una obligación. Es un hecho futuro e incierto. Y un plazo es un hecho futuro y cierto. Ojo con eso. Ya. Las asignaciones testamentarias condicionales, que no tienen definición legal, las podemos entender como aquellas asignaciones que dependen de una condición, de manera tal que según la intención del testador, sea que dicha asignación no valga si el hecho positivo no acaece
o si el hecho negativo acaece. Las asignaciones testamentarias condicionales, si queremos entenderla en palabras simples, son aquellas asignaciones que, según la intención del legislador, del testador, según la intención del testador, van a nacer si es que el hecho positivo ocurre o si el hecho negativo no acaece. El hecho positivo es que la condición ocurra, que se haga algo para que se cumpla la condición y por lo tanto tener la asignación. Y el hecho negativo consiste en que no se haga algo para que la asignación pueda ser efectiva a la persona a la cual se le defiere. ¿Queda claro, no? Por si acaso. Bueno, las asignaciones testamentarias modales son aquellas que dependen de un modo. Un modo es una mera liberalidad o gravamen. Ah, ya, vale, Moldes. Muchas gracias. Y las asignaciones modales son las que dependen de un modo. Y las asignaciones a título universal son aquellas asignaciones en las cuales se deja al asignatario la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles del difunto o una cuota o alicuota de dicho patrimonio. Las asignaciones a título universal son aquellas en las cuales se deja al asignatario la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles del difunto o una cuota o alicuota de dicho patrimonio. Entonces eso, las asignaciones a título universal son aquellas asignaciones en las cuales se deja al asignatario la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles del difunto o una cuota o alicuota de dicho patrimonio. Bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Eso es lo que incluye. Y también tenemos la asignación a título universal que recaen sobre un bien determinado, sea una cosa que sea una especie o cuerpo cierto o un individuo indeterminado de un género determinado. Y están también las asignaciones forzosas y las asignaciones voluntarias que las vamos a ver a continuación. Es que sí, bueno, es bastante información, sucesorio, me sorprende que sea tan largo, la verdad. Pero bueno. Vamos con las asignaciones testamentarias condicionales. Vamos con las asignaciones testamentarias condicionales. Ya quedando poco en todo caso. Espero. Bueno, las asignaciones testamentarias condicionales, la condición en este tipo de asignaciones debe consistir en un hecho futuro, es decir, que no ha ocurrido y que se espera a que ocurra en el tiempo que está por venir. Por acto jurídico, Monles. Acto jurídico. Definitivamente por acto jurídico. ¿Por qué? Porque tú así vas ordenando la materia. De hecho, así empecé a estudiar yo. ¿Por qué? Porque acto jurídico, obligaciones, daños y contratos, parte general y parte especial, son uno solo. Son un solo ramo. Bienes, y después de eso bienes. Bienes es como el punto intermedio, porque después de esto, yo sugiero que empieces a estudiar personas, sucesorio y familia. Porque esos tres también son uno. Son una trinidad, por así decirlo. Está todo vinculado en todo caso, pero el orden que yo sugiero estudiar es acto jurídico, obligaciones, daños. De hecho, daños está completamente vinculado con obligaciones, porque es responsabilidad extracontractual y hay muchos paralelos. De hecho, perfectamente daños podría verse en obligaciones, de no ser porque sería mucha más materia de la que ya es. Contratos, parte general o parte especial, que está estrechamente vinculado con lo anterior. Después de eso, vean bienes, que no es un ramo difícil. Yo recomiendo estudiarlo directamente el código. Y después personas, familia y personas, familia y sucesorios. Terminen con eso, lo que tiene que ver con la persona, porque todo lo demás tiene que ver con los contratos. Bien, entonces, continuemos con las asignaciones testamentarias condicionales. La condición en este tipo de asignaciones
debe consistir en un hecho futuro, es decir, que no ha ocurrido y que se espera que ocurra en el tiempo que está por venir. Por tanto, si el hecho existe o ha existido en el pasado, la asignación se tiene por no escrita y no tiene ningún valor. Entonces, las asignaciones testamentarias condicionales, la condición debe consistir en un hecho futuro, es decir, que no ha ocurrido y que se espera que ocurra en el tiempo que está por venir. Si el hecho existe o ha existido en el pasado, la asignación se tiene por no escrita y no tiene ningún valor. Hay condiciones que la ley declara ineficaces. Condiciones que la ley declara ineficaces y son las siguientes, que son, primero, la condición de no impugnar un testamento, es inválida. Segundo, la condición de no contraer matrimonio, la condición de no contraer matrimonio. Y tercero, la condición de permanecer en estado de viudez. Estas tres son, la ley las declara ineficaces. Estas tres la ley las declara ineficaces. Entonces, las condiciones que la ley declara ineficaces son, primero, la condición de no impugnar un testamento, porque no se puede extender a la demanda de nulidad por defectos de forma, porque dichas solemnidades son de orden público. Entonces, ¿por qué la condición de no impugnar un testamento es inválida? Porque no se puede extender a la demanda de nulidad, porque la institución de la nulidad es de orden público. Otra condición que no es válida es la condición de no contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque la condición de no contraer matrimonio no tiene valor en principio, salvo, si la condición consiste en que el asignatario no contraiga de matrimonio antes de cumplir la mayoría de edad. Antes de cumplir la mayoría de edad. Ojo, se debe recordar que hoy en día la mayoría de edad es un requisito para contraer matrimonio. De hecho, es un impedimento dirimente absoluto. Situación que no ocurría años atrás, toda vez que se permitía el matrimonio de menores de edad, si es que contaban con la autorización de sus padres o tutores. Pero hoy no, esto ya no funciona así. Y otra condición que la ley declara ineficaz es la condición de permanecer en estado de viudez. No tiene valor salvo si el asignatario tiene hijos de un anterior matrimonio al tiempo de deferirse la asignación. La condición de permanecer en estado de viudez no tiene ningún valor si el asignatario tiene hijos de un anterior matrimonio al tiempo de deferirse la asignación. Bueno, si se dan cuenta, las últimas dos condiciones que la ley declara ineficaces tienen su excepción, que son la condición de no contraer matrimonio, salvo si cumplen la mayoría de edad, y la condición de permanecer en estado de viudez, salvo si se tiene hijos de un matrimonio anterior. A su vez, la ley señala una serie de condiciones que sí son válidas. La ley señala una serie de condiciones que sí son válidas. Y también son tres. ¿Cuáles son? Primero, la condición de casarse o no casarse con persona determinada. La condición de casarse o no casarse con persona determinada, con personas determinadas. La condición de abrazar un estado o profesión cualquiera permitida por la ley, aunque sea incompatible con el matrimonio. La condición de abrazar un estado o profesión cualquiera permitida por la ley, aunque sea incompatible con el matrimonio. Condición de abrazar un estado o profesión cualquiera permitido por la ley, aunque sea incompatible con el matrimonio. Y la condición de proveer la subsistencia a una persona mientras ésta permanezca soltera o viuda, dejando por ese tiempo un derecho de usufructo, uso o habitación o pensión periódica. La condición de proveer la subsistencia a una persona mientras ésta permanezca soltera o viuda, dejando por ese tiempo un derecho de usufructo, uso o habitación o pensión periódica. Estas son, por tanto, las condiciones que son válidas en una asignación. La condición de casarse o no con una persona determinada, la condición de abrazar un estado o profesión cualquiera permitida por la ley, aunque sea incompatible con el matrimonio, la condición de proveer la subsistencia a una persona mientras ésta permanezca soltera o viuda, dejando por ese tiempo un derecho de usufructo, uso de habitación o pensión periódica. La condición en este tipo de asignaciones puede ser de dos tipos: una condición suspensiva o una condición resolutoria. La condición suspensiva
es aquella a la cual se contraerá en suspenso la adquisición de una asignación. La condición suspensiva es aquella en la cual se encontrará en suspenso la adquisición de una asignación. Condición suspensiva es aquella en la cual se encontrará en suspenso la adquisición de la asignación. Y una condición resolutoria es aquella en la cual, por su cumplimiento verificada la condición, extingue la asignación. La condición resolutoria, entonces, es aquella en la cual, por su cumplimiento o verificada la condición, extinguirá la asignación. Condición resolutoria es aquella en la cual, por su cumplimiento o verificada la condición, extinguirá la asignación. Es aquella que la condición resolutoria, que por su cumplimiento o verificada la condición, extingue la asignación. La condición resolutoria es la que extingue la asignación. Y la condición suspensiva es la que se encuentra en suspenso para la adquisición de la asignación. Los efectos de las condiciones suspensivas y resolutorias son distintos. Vamos a mencionar ahora los efectos de las condiciones suspensivas. Efectos de las condiciones suspensivas, que son los siguientes. Primero, cuando la condición suspensiva está pendiente, no hay nacimiento de derecho. Por tanto, el asignatario no adquiere nada y no puede exigir nada para que se lo otorgue. Cuando la condición suspensiva está pendiente, no hay nacimiento de derecho. Por tanto, el asignatario no adquiere nada y no puede exigir que se le otorgue algo. Otro efecto de la condición suspensiva es cuando la condición suspensiva está fallida, se esfumará la expectativa que tendrá el asignatario respecto a adquirir la asignación testamentaria. Por tanto, el asignatario aquí no obtiene nada. Cuando la asignación suspensiva está fallida, se esfumará la expectativa que tendrá el asignatario respecto a adquirir la asignación testamentaria. Por tanto, cuando la condición suspensiva está fallida, el asignatario no adquiere nada. Por último, cuando la condición suspensiva está cumplida, el asignatario adquiere el derecho a la asignación. Por tanto, se le deberá entregar al asignatario lo señalado en la asignación testamentaria. Cuando la condición suspensiva está cumplida, el asignatario adquiere ahí el derecho a la asignación. Por tanto, se le debe entregar al asignatario lo señalado en la asignación testamentaria. Entonces, recapitulando, los efectos de las condiciones suspensivas en una asignación testamentaria son: primero, cuando la condición suspensiva está pendiente, no hay nacimiento de derecho. Por lo tanto, el asignatario no adquiere nada y no puede exigir que se le otorgue algo. Saludos, amigos, bendiciones. Cuando la condición suspensiva está fallida, se esfuma la expectativa que tenía el asignatario respecto a la adquisición de dicha asignación. Por lo tanto, no adquiere nada. Y por último, cuando la condición suspensiva está cumplida, el asignatario adquiere el derecho a la asignación. Por lo tanto, se le debe entregar al asignatario lo señalado en la asignación testamentaria. Ahora, revisemos los efectos de las condiciones resolutorias en una asignación testamentaria. Efectos de la condición resolutoria en las asignaciones testamentarias. Cuando la condición resolutoria está pendiente, el asignatario adquiere la asignación. Por tanto, puede usar, gozar y disponer de ella. Cuando la condición resolutoria está pendiente, el asignatario adquiere la asignación y por lo tanto puede usar, gozar y disponer de ella. Cuando la condición resolutoria está pendiente, el asignatario adquiere la asignación, por tanto puede usar, gozar y disponer de ella. Cuando la condición resolutoria falla, el derecho del asignatario de la asignación testamentaria se consolida. Cuando la condición resolutoria falla, el derecho del asignatario a la asignación testamentaria se consolida. Cuando la condición resolutoria falla, el derecho del asignatario a la asignación testamentaria se consolida. Y otro efecto es que cuando la condición resolutoria está cumplida, el asignatario perderá su asignación. Por lo tanto, nace la obligación de él de restituir la asignación testamentaria. Cuando la asignación resolutoria está cumplida, el asignatario pierde su asignación. Por lo tanto, nace la obligación de restituir la asignación testamentaria. Entonces, recapitulando, los efectos de las condiciones resolutorias en una asignación testamentaria son: cuando la condición resolutoria está pendiente, el asignatario adquiere la asignación. Por lo tanto, puede usar y gozar de ella. Cuando está pendiente la condición resolutoria.
Cuando la condición resolutoria falla, el derecho del asignatario sobre la asignación testamentaria se consolida. Y cuando la condición resolutoria está cumplida, el asignatario pierde su asignación. Por lo tanto, nace la obligación de él a restituir la asignación testamentaria. Ahora, tanto si la condición resolutoria falla o se cumple, da lo mismo acá, el asignatario no tendrá derecho a los frutos que fueren percibidos en el tiempo intermedio, salvo disposición contraria del testador. Vamos ahora a referirnos a las asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día. Asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día. Asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día. Y ya, bueno, la verdad es que esta materia es un poquito pesadita, entonces si me estoy demorando un poco, chicos, de verdad no es porque quiero marearlos ni nada de eso, sino ojalá fuera más corto, créanme, por favor. Nos quedan 5 hojitas, yo cacho que vamos a terminar pasadito las 9 de la mañana, 9:15 más o menos, esa es la estimación que tengo. Vale. Entonces, vamos a continuar con las asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día. ¿Alguna duda, observación, lo que quieran, por favor? La interacción con los usuarios siempre es buena. Bien, perfecto. Asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día. Es un tipo especial de asignación testamentaria condicional. Ojo con eso. Y puede ser de 4 tipos. Asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día cierto y determinado, que son aquellas en que se tiene certeza del día en que llegará y cuándo ocurrirá, por ejemplo, el día 1 de enero. Asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día cierto y determinado, que son aquellas en que se tiene certeza el día en que llegará y cuándo ocurrirá, por ejemplo, el 1 de enero. Asignaciones testamentarias condicionales, entonces, sujetas a día cierto y determinado, son aquellos en que se tiene certeza el día que llegará y cuándo ocurrirá, por ejemplo, el 1 de enero. Otras asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día son a día cierto, pero indeterminado. Asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día cierto e indeterminado son aquellas en que se tiene certeza el día que llegará, pero no se sabe cuándo ocurrirá, por ejemplo, la muerte. Asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día cierto, pero indeterminado. Se tiene certeza el día que llegará, pero no se sabe cuándo ocurrirá. Por ejemplo, la muerte. Es una asignación condicional sujeta a día cierto, pero indeterminado. Se sabe el día, pero que el día llegará, pero no cuándo. Tenemos las asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día cierto y incierto, pero determinado. Asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día incierto, pero determinado. Por ejemplo, son aquellas asignaciones en que no se sabe si llegarán, pero sí se sabe cuándo ocurrirán. Por ejemplo, el día que Juan cumpla 27 años. No se sabe si Juan llegará a cumplir 27 años, pero sí se sabe cuándo debiera aquello ocurrir. Entonces, las asignaciones testamentarias condicionales sujetas a día incierto, pero determinado, son aquellas en que no se sabe si el día va a llegar, pero se sabe cuándo debería ocurrir. La mejor manera de entender, por ejemplo, una persona va a cumplir 30 años. No se sabe si la persona va a llegar a los 30 años, pero sí se sabe cuándo sería el día en el cual llegaría. Por eso, la fecha, este día es incierto, pero al mismo tiempo está determinado. Y por último, tenemos las asignaciones condicionales sujetas a día tanto incierto como indeterminado.
Asignaciones testamentarias condicionales sujetas tanto a día incierto como indeterminado. Que son aquellas asignaciones en que no se sabe si llegará, ni tampoco se sabe cuándo debe ocurrir. Por ejemplo, el día en que ustedes se casen. Esa es una asignación testamentaria condicional sujeta a día incierto e indeterminado. Asignación testamentaria condicional sujeta a día incierto e indeterminado. Son aquellas asignaciones en que no se sabe si llegarán, ni tampoco se sabe cuándo deberían ocurrir. Por ejemplo, el día en que Juan se case, no se sabe si el día va a llegar o si va a ocurrir. Por eso es un día incierto e indeterminado. El día en que ustedes se casen. Eso sería una asignación testamentaria condicional sujeta a día incierto e indeterminado. Bien, vamos ahora con las asignaciones testamentarias modales. Asignaciones testamentarias modales. Después pasaríamos a las asignaciones forzosas, posteriormente al desheredamiento y terminaríamos con un paralelo entre el desheredamiento y la indignidad, que ya la vimos ayer. Después, en la próxima transmisión que haremos, vamos a hablar de la sucesión intestada. Vamos con las asignaciones testamentarias modales. Asignaciones testamentarias modales. En las asignaciones testamentarias modales participan tres sujetos. En las asignaciones testamentarias modales participan tres sujetos, que son testador, asignatario modal y beneficiario del modo. Testador, asignatario modal y beneficiario del modo. Testador, asignatario modal y beneficiario del modo. Es muy importante tener en consideración que, a diferencia de la asignación testamentaria condicional, el modo no suspende en ningún caso la adquisición de la asignación testamentaria mientras no se cumpla el modo. A diferencia de la asignación testamentaria condicional, sea condición suspensiva o condición resolutoria, que la condición resolutoria es aquella en la cual, por su cumplimiento verificada la condición, se extingue la asignación. El modo no suspende en ningún caso la adquisición de la asignación testamentaria mientras no se cumpla el modo. A las asignaciones modales usualmente se le aplica la cláusula resolutoria, que es un elemento accidental del testamento como acto jurídico. Elemento accidental, artículo 1444 del Código Civil, que son aquellos que, no siendo nada esenciales ni pertenecerle naturalmente, las partes pueden agregarle por medio de cláusulas especiales. En este caso, el testamento no hay partes, sino que habría un autor, porque es un acto jurídico unilateral. Pero bueno, usualmente se le aplica una cláusula resolutoria a las asignaciones modales, la cual impone la obligación al asignatario modal de restituir la cosa y los frutos si es que no cumple con el modo. No se subentiende la existencia de esta cláusula por el solo hecho de existir una asignación modal. De esta cláusula resolutoria nace una acción resolutoria en la cual su sujeto activo serán los herederos y el beneficiario del modo, pero no el asignatario modal. El asignatario modal sería el sujeto pasivo. Entonces, en las asignaciones modales, usualmente se le aplica una condición resolutoria, la cual impone la obligación al asignatario modal de restituir la cosa y los frutos si es que no se cumple con el modo. No se subentiende la existencia de esta cláusula por el solo hecho de existir una asignación modal. De esta cláusula resolutoria nace una acción resolutoria en la cual su sujeto activo serán los herederos y beneficiarios del modo. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de imposibilidad de cumplir el modo de la asignación testamentaria? ¿Qué ocurre en el caso de imposibilidad de cumplir el modo en cuanto a la asignación testamentaria? ¿Qué pasa si no se puede cumplir el modo? Bueno, ante esta pregunta surgen tres hipótesis. Las vamos a ver a continuación. Ante esta pregunta surgen tres hipótesis que las vamos a ver a continuación. Si la imposibilidad es total, se considerará el modo como física y o moralmente imposible de cumplir, lo que generará que la asignación no tenga valor alguno, y dicha asignación se deba repartir conforme a las reglas de la sucesión intestada.
Si la imposibilidad es total, se considerará el modo como física o moralmente imposible de cumplir, lo que generará que la asignación no tenga valor alguno, y dicha asignación se deba repartir conforme a las reglas generales de la sucesión intestada. Entonces, si la imposibilidad es total, se considerará el modo como física o moralmente imposible de cumplir, lo que generará que la asignación no tenga ningún valor, y esta asignación, por tanto, se reparta conforme a las reglas de la sucesión intestada. Ahora, si la imposibilidad de cumplir el modo es imparcial, se debe recurrir al juez de letras competente para consultar cómo se deberá cumplir el modo, quien a su vez puede permitir el cumplimiento del modo por equivalencia. Si la imposibilidad es parcial, se debe recurrir al juez de letras competente para consultar cómo se debe cumplir el modo, quien a su vez puede permitir el cumplimiento del modo por equivalencia. ¿Algún cumplimiento por equivalencia que a ustedes se les venga a la cabeza, sobre todo en materia contractual? Pero bueno, si la imposibilidad es parcial, entonces se debe recurrir al juez de letras competente para consultar cómo se deberá cumplir el modo, quien a su vez puede permitir el cumplimiento del modo por equivalencia. Si la imposibilidad de cumplir el modo es total y sobreviniente sin la culpa del asignatario, la asignación subsiste pero cesa el modo o gravamen impuesto. Si la imposibilidad de cumplir el modo es total y sobreviniente sin la culpa del asignatario, la asignación subsistirá, pero cesará el modo o gravamen impuesto. Si la imposibilidad de cumplir el modo es total y sobreviniente sin la culpa del asignatario, la asignación subsistirá, pero cesa el gravamen o modo impuesto. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de que el modo esté indeterminado en la asignación testamentaria? ¿Qué ocurre en el caso de que el modo esté indeterminado en la asignación testamentaria? La indeterminación del modo ocurre cuando el testador no fue lo suficientemente explícito en la forma y tiempo en que se debe cumplir este modo. En estos casos, el juez se va a ver facultado para determinar la forma y tiempo a cumplir el modo sujetándose a dos criterios, que son consultar la voluntad del testador, analizando el testamento bajo las reglas de interpretación del testamento, que están señaladas en el libro tercero del Código Civil, o dejar al asignatario modal un beneficio que ascienda al menos una quinta parte del valor de la cosa asignada. Dejar al asignatario modal un beneficio que ascienda al menos a una quinta parte del valor de la cosa asignada. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de que el modo esté indeterminado en la asignación testamentaria? La indeterminación del modo ocurre cuando el testador no fue lo suficientemente explícito en la forma y tiempo en que debe cumplirse el modo. En estos casos, el juez va a estar facultado para determinar la forma y tiempo de cumplir el modo, sujetándose a dos criterios, que son consultar la voluntad del testador. Consultarla en caso de que el modo esté indeterminado, el juez va a consultar la voluntad del testador, analizando el testamento bajo las reglas de interpretación del testamento, analizando el testamento bajo las reglas de interpretación del testamento, o dejar al asignatario modal un beneficio que ascienda al menos a una quinta parte del valor de la cosa asignada. Dejar al asignatario modal un beneficio que ascienda al menos a una quinta parte del valor de la cosa asignada. Las reglas de interpretación del testamento en que siempre se va a estar a la voluntad del testador, siempre y cuando ésta no transgreda el ordenamiento jurídico. Eso es todo. Bien. Se consulta entonces la voluntad del testador cuando el modo está indeterminado y esto genera problemas. Se consulta la voluntad del testador, analizándose el testamento bajo las reglas de la interpretación del testamento, y se deja al asignatario modal un beneficio que ascienda al menos a una quinta parte del valor de la cosa asignada. Dejar al asignatario modal un beneficio que ascienda al menos a una quinta parte del valor de la cosa asignada. Bien, amigos míos, vamos a pasar ahora a hablar de las asignaciones forzosas. Y después del desheredamiento, y con eso terminaríamos por ahora. Voy a agachar unas cosas de tiempo para ver si podemos continuar en un ratito más con la sucesión intestada.
porque en la sucesión intestada vamos a llegar hasta lo que es la nulidad del testamento. Pero bueno, porque está correlacionado. Vamos con las asignaciones forzosas. Asignaciones forzosas que están señaladas en el artículo 1167 del Código Civil. Asignaciones forzosas que vienen a estar señaladas en el artículo 1167 del Código Civil. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, las legítimas y la cuarta de mejora en la sucesión de los descendientes, ascendientes o cónyuge sobreviviente son las llamadas asignaciones forzosas. El 1167, el artículo 1167 del Código Civil, define las asignaciones forzosas como las que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Las asignaciones forzosas son aquellas que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Entonces, las asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún en perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Disculpen. Entonces, las asignaciones forzosas son aquellas que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Entonces, las asignaciones forzosas, como ya dijimos, son los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, las legítimas, y la cuarta de mejora en la sucesión de los descendientes, ascendientes o cónyuge sobreviviente. En cuanto a los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, esto es lo que se conoce como la pensión de alimentos. Se debe tener presente que el derecho de alimento puede ser alimentos voluntarios o alimentos forzosos. En cuanto a los alimentos voluntarios, son aquellos que el testador se obliga a dar sin que sea una obligación legal. Los alimentos voluntarios son aquellos que el testador se obliga a dar sin que sea una obligación legal. Al no estar obligado por ley, dicha parte se asignará a la cuarta libre disposición o se puede instituir como legado. Al no estar obligado por ley a estos alimentos voluntarios, esta parte se asignará a la cuarta libre disposición o se puede instituir como legado. En cuanto a los alimentos forzosos, bueno, estos son aquellos que la ley obliga a dar a ciertas personas. Los alimentos forzosos son aquellos que la ley obliga a dar a ciertas personas. Estos alimentos constituyen una baja general de la herencia, salvo que el testador disponga a un asignatario en particular a que cumpla con dicha obligación legal. Estos alimentos constituyen una baja general de la herencia, salvo que el testador disponga a un asignatario en particular a que cumpla con esta obligación legal. Entonces, esta primera asignación forzosa, que son los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, nosotros hablamos de lo que es la pensión de alimentos, pero esa es una forma coloquial de llamarlo. Se debe tener presente que el derecho de alimentos puede ser alimentos voluntarios o alimentos forzosos. Los alimentos voluntarios son aquellos que el testador se obliga a dar sin que sea una obligación legal. Al no estar obligado por la ley, esta parte se asigna a la cuarta libre disposición o se puede instituir como legado. En cuanto a los alimentos forzosos, son aquellos que la ley obliga a dar a ciertas personas. Estos alimentos constituyen una baja general de la herencia, salvo que el testador disponga un asignatario en particular a que cumpla con dicha obligación legal. Vamos con las legítimas ahora. Vamos con las legítimas. ¿Qué es otra asignación forzosa? Las legítimas es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Las legítimas están señaladas en el artículo 1182 del Código Civil. Las legítimas están señaladas en el artículo 1182 del Código Civil. Y es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios.
Las legítimas son aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Esta cuestión, miren chicos, ya que ustedes están acá, les voy a contar un secreto y probablemente lo va a escuchar la persona con la que estemos en YouTube acá. Yo ya di mi examen de grado, estoy en repechaje y me mandaron a repechaje en civil porque me preguntaron esta cuestión y yo no supe dar la definición. Entonces, si soy insistente con esto, es tanto por mí como por ustedes que también les pueden preguntar esto. Así que por esa razón soy tan insistente y tan repetitivo en estos temas. Así que bueno, pero estamos estudiando con esto. De hecho, espero transmitirles todo esto y nada, así que es efectivo de que al menos los videos que tenemos de Procesal me ayudaron a pasar. De hecho, esta aplicación ha sido clave en el proceso. Pero bueno, ustedes, las personas que están presentes, son las únicas que saben esto. Así que, bueno. Las legítimas entonces son aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley va... Gracias amiga, muchas gracias. Entonces, las legítimas son aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamados legitimarios. Las legítimas entonces son aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. ¿Y quiénes son los legitimarios? Son los hijos personalmente representados por su descendencia. Son los hijos personalmente representados por su descendencia. Los ascendientes, excepto si la paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente con la oposición del respectivo padre o madre, salvo por la restitución que haga el hijo de estos por escritura pública. Los ascendientes, excepto si la paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente contra la oposición del respectivo padre o madre, salvo el caso de la restitución propiamente tal. Y el cónyuge sobreviviente, cónyuge conviviente civil sobreviviente. Pero en el caso del cónyuge sobreviviente, salvo que sea él quien por su culpa dio pie a la separación judicial. Cónyuge sobreviviente, salvo que sea él quien por su culpa dio pie a la separación judicial. Entonces, las legítimas es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Y son legitimarios los hijos, personalmente representados por su descendencia, los ascendientes, excepto si la paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente contra oposición del respectivo padre o madre, salvo el caso de la restitución, y el cónyuge sobreviviente, salvo que sea él quien por su culpa dio pie a la separación judicial. Los legitimarios pueden concurrir según los órdenes de sucesión solo aplicándose a la mitad legitimaria. Los legitimarios pueden concurrir según los órdenes de sucesión solo aplicándose a la mitad legitimaria. Ojo con eso. Los legitimarios pueden concurrir según los órdenes de sucesión solo aplicándose a la mitad legitimaria. Las legítimas se distribuyen dependiendo si hay o no legitimarios. Las legítimas se distribuyen dependiendo si hay o no legitimarios. Si hay legitimarios, el patrimonio del causante se divide en tres partes, correspondiendo se divide, en tres partes, correspondiendo una mitad, está así como 2/4 a la mitad legitimaria, 1/4 a la cuarta de mejoras y 1/4 a la cuarta de libre disposición. Si hay legitimarios, el patrimonio del causante se divide en 4 partes o en 3 partes, dependiendo cómo lo vean. Una parte se divide en 2/4, y esta es la mitad legitimaria. Una cuarta parte, la cuarta de mejoras, y una cuarta parte a la cuarta libre disposición. Solo si hay legitimarios. Si hay legitimarios, aquí es donde aplica esta división de la mitad legitimaria, la cuarta libre disposición y la cuarta de mejora. Si no hay legitimarios, el patrimonio del causante se puede repartir de forma libre dependiendo de la voluntad del testador. Si no hay legitimarios, el patrimonio del causante se puede repartir de forma libre dependiendo de la voluntad del testador, pero solo a personas que sean sujetos de derecho. Y por último, la cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes, el cónyuge sobreviviente, solo se va a esto. La cuarta de mejoras solo se va a los legitimarios. La cuarta de mejoras solo se va a los legitimarios. En virtud de su importancia, el legislador
ha señalado una serie de mecanismos para proteger las asignaciones forzosas. En virtud de su importancia, el legislador ha señalado una serie de mecanismos de protección en las cuales se encuentran para proteger a las asignaciones forzosas. El testamento está destinado a proteger las asignaciones forzosas. Acción de reforma al testamento, interdicción por demencia o disipación, trámite de insinuación en donación irrevocable entre vivos, limitaciones de donaciones por causa de matrimonio entre cónyuges, prohibición de sujetar las legítimas agravamen o modalidades, prohibición del testador de tasar el valor de las especies con las que se hayan de pagar las legítimas, acervo imaginario, y acción de inoficiosa donación. Entonces, los mecanismos de protección que tienen las asignaciones forzosas son los siguientes, que son la acción de reforma al testamento, interdicción por demencia o disipación, acción de inoficiosa donación, acervo imaginario, prohibición de tasar los bienes al testador, entre otras. Pero principalmente eso. Ustedes que puedan mencionar 3 o 4 está bien. Las maneras de proteger las asignaciones forzosas son la acción de inoficiosa donación, la acción de reforma al testamento, declaración de interdicción por demencia, los acervos imaginarios, etc. Prohibición del testador para tasar los bienes, etc. Ahora, casos en que el testador no está obligado a respetar las asignaciones forzosas. ¿Los hay? Sí, los hay. Hay casos donde el testador no está obligado a respetar las asignaciones forzosas. Son principalmente 4. Ojo con eso. Principalmente 4 casos donde el testador no está obligado a respetar las asignaciones forzosas. Y son, primero, cuando se ha desheredado a un legitimario. El desheredamiento lo vamos a ver a continuación, que está regulado entre los artículos 1207 y 1208 del Código Civil. Ustedes, cuando hacen un testamento, no están obligados a respetar las asignaciones forzosas cuando han desheredado a un legitimario. Cuando se ha desheredado a un legitimario. Cuando la maternidad o paternidad se ha determinado de manera forzosa mediante un procedimiento judicial de filiación. Cuando la maternidad o paternidad se ha determinado de manera forzosa mediante un procedimiento judicial de filiación. Cuando el cónyuge, por culpa suya, dio pie a la separación judicial. O cuando los alimentos que se deben por ley, o en cuanto a los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, en el escenario de que el alimentario, a quien se le dan los alimentos, haya actuado mediante injuria atroz contra el alimentante, estando en este caso los alimentos dejarán de ser una asignación forzosa, cuando haya habido injuria atroz contra el alimentante de parte del alimentario. Entonces, los casos en que el testador no está obligado a respetar las asignaciones forzosas, como dijimos, son 4. Cuando se ha desheredado un legitimario, cuando la maternidad o paternidad fue determinada de manera forzosa mediante un procedimiento judicial de filiación, cuando la maternidad o paternidad se ha determinado de manera forzosa mediante un procedimiento judicial de filiación, cuando la maternidad o paternidad se ha determinado de manera forzosa mediante un procedimiento judicial de filiación, cuando el cónyuge, por culpa suya, dio pie a la separación judicial,
cuando el cónyuge por culpa suya dio pie a la separación judicial, o cuando los alimentos que se deben por ley a ciertas personas en el escenario de una injuria atroz dejan de serlo. Alimentos que se deben por ley a ciertas personas, si el alimentario comete una injuria atroz, lo que sea que eso signifique, una injuria atroz contra el alimentante, la persona que le da los alimentos, aquí entonces los alimentos que se den por ley a ciertas personas dejan de ser una asignación forzosa. Así que no cometan injuria atroz contra sus alimentantes. Bien, vamos a hablar ahora del desheredamiento. Ya estamos terminando. Y desde luego agradecerle a todas las personitas que han estado conectadas pese a las restricciones de TikTok y a don Matías que se acaba de incorporar. Don Matías, Vivi, Fernanda y la señorita Monles, que no sé cuál es su nombre, la verdad. Pero bueno, agradecido completamente y continuamos, ya estamos terminando. Así que según mis estimaciones vamos a terminar unos 15 minutos más. Vamos a ver. Vamos a hablar del desheredamiento, que está señalado en el artículo 1207 del Código Civil. 1207 del Código Civil. Y el desheredamiento se define como una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado de todo o parte de su legítima. Una disposición testamentaria, el desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. Una disposición testamentaria, eso es lo que es el desheredamiento. Una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado de todo o parte de su legítima. Eso es el desheredamiento según el artículo 1207 del Código Civil. Una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado de todo o parte de su legítima. El desheredamiento es una institución que sí o sí debe cumplirse tal como señala la ley, ya que de no cumplirse esta normativa que señala el desheredamiento, o sea, que sea una disposición testamentaria, el desheredamiento no tiene ningún valor, es palabra vacía, son palabras al viento. Las causales para desheredar a un heredero legitimario están señaladas en el artículo 1208 del Código Civil. Y estas causales para desheredar a un heredero o legitimario son cuatro. Y son, primero, por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo haberlo hecho. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo haberlo hecho. O por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. O por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva, o por haberse abandonado los vicios o ejercido granjerías infames, a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. Por haberse cometido un delito que merezca pena aflictiva, o por haberse abandonado los vicios o ejercicios de granjerías infames, a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. Entonces, las cuatro causales del desheredamiento, que están señaladas en el artículo 1208, son por haber cometido injuria grave contra el testador, injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Lo funó, por así decirlo. Otra causal de desheredamiento es por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo haberlo hecho. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo haberlo hecho. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo haberlo hecho. Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar.
por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar, o por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva, o por haberse abandonado los vicios o haber ejercido granjería infame, a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. Y la última, por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva, o por haberse abandonado los vicios o ejercido granjería infame, a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. En el caso de los ascendientes y cónyuge y conviviente civil sobreviviente, solo podrán ser desheredados por las primeras tres causales. En el caso de los ascendientes y cónyuge y conviviente civil sobreviviente, solo podrán ser desheredados por las tres primeras causales anteriormente señaladas. ¿Cuáles son? Haber atentado con haber cometido injuria grave contra la persona, honor o bienes del causante o testador, o contra la persona, honor o bienes de su cónyuge, ascendiente o descendientes, por no haberlo asistido en su estado de demencia o de esta otra palabra, ¿cuál era? De destitución, por no haberle socorrido en su estado de demencia o destitución, pudiendo haberlo hecho, o por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Estas tres causales solo se le aplican a los ascendientes y al cónyuge conviviente civil sobreviviente. ¿Y por qué no a los ascendientes? Porque los ascendientes, claro, pudieron haber cometido esta injuria grave, por así decirlo, o por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva, o por haberse abandonado los vicios o ejercido granjería infame, a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. Aquí se refiere a los cónyuges. A menos que se pruebe, si no cuidaron de la educación del desheredado, fueron. Esto se vincula mucho con el título 34 del libro cuarto del Código Civil, título 35, cuando habla uno de estos artículos que se agrava o siempre se va a responder de la responsabilidad de los hijos menores de edad cuando los padres hayan permitido que este hijo adquiera vicios o su mala educación provenga de mala educación que ellos mismos le han dado. Entonces, eso. Las características del desheredamiento son las siguientes. Que son: solo puede ser desheredado un legitimario. No pueden desheredar un legatario. No. Solo puede ser desheredado un legitimario. Es un medio legal que la ley otorga al testador para privar de todo o parte de su legítima al legitimario. Es un medio legal que la ley otorga al testador para privar de todo o parte de su legítima al legitimario. Es un acto solemne, ya que requiere estipulación expresa. Y es un derecho absoluto, ya que no se debe justificar su ejercicio. Es un derecho absoluto que no requiere justificación en su ejercicio. Entonces, las características del desheredamiento son que solo puede ser desheredado un legitimario, es un medio legal que la ley otorga al testador para privar de todo o parte de su legítima al legitimario, es un acto solemne, ya que requiere estipulación expresa, y es un derecho absoluto, ya que no se tiene que justificar su ejercicio. Ahora, para desheredar al legitimario se deben cumplir los siguientes requisitos. Lo que nosotros mencionamos entonces son las características: que solo se puede desheredar un legitimario, que es un medio legal que la ley le otorga al testador, que es un acto solemne y es un derecho absoluto. Ahora, para desheredar a un legitimario se deben cumplir los siguientes requisitos. Para desheredar a estos legitimarios se tienen que cumplir los siguientes requisitos. Bueno, el desheredado tiene que ser un legitimario, obviamente. El desheredado tiene que ser un legitimario. El desheredamiento debe constar en el testamento.
debe haber alguna de las causales de nulidad anteriormente señaladas, debe existir alguna de las causales de nulidad anteriormente señaladas, debe indicarse la causa legal del desheredamiento en el testamento. Yo lo desheredo en virtud del artículo 1208, numeral 4, por así decirlo, porque se entregó a granjería infame, o se abandonó a los vicios, fue mucha marihuana, o porque cometió un delito con pena aflictiva. Ya, que existe, pero debe existir una causal legal de desheredamiento. Que se indique la causa legal, obviamente, debe indicarse, y que se prueben los hechos constitutivos de la causa legal de desheredamiento. Que se prueben los hechos constitutivos de la causa legal del desheredamiento. Debe probarse, no se puede desheredar por desheredar nomás. Entonces, para desheredar un legitimario, se deben cumplir los siguientes requisitos. El desheredado tiene que ser un legitimario. El desheredamiento debe constar en el testamento. Debe existir una causa legal del desheredamiento. Se debe indicar la causa legal, no solo debe existir, debe indicarse la causa legal de desheredamiento, y deben probarse los hechos constitutivos del desheredamiento. Deben probarse los hechos constitutivos del desheredamiento. Los efectos del desheredamiento estarán determinados conforme a lo que el testador haya señalado en el testamento. Pero, por regla general, los efectos del desheredamiento son que el desheredado se ve privado de su legítima. El desheredado se ve privado de su legítima. Y también se ve privado de toda asignación testamentaria a su favor. De toda asignación testamentaria a su favor. Y por lo tanto, debe restituir la herencia. Debe restituir la herencia. Entonces, los principales efectos del desheredamiento son los siguientes. Primero, el desheredado se ve privado de su legítima, de cualquier disposición testamentaria a su favor, y como se ve privado tanto de la legítima como de cualquier otra disposición testamentaria, tiene que restituir lo que tenga. Se debe recordar que el desheredamiento puede ser total o parcial. Si el testador nada dice, se entiende que es total. El desheredamiento puede ser total o parcial. Si el testador nada dice, se entiende que el desheredamiento es total. El desheredamiento puede ser total o parcial. Si el testador nada dice, se entiende que es total. Se presume que es total. La ley presume que es total si nada se especifica. La única forma de revocar un desheredamiento efectuado en un testamento es por medio de otro testamento. La única forma de revocar un desheredamiento efectuado en un testamento es por otro testamento. La única forma de revocar un desheredamiento efectuado es por medio de otro testamento. Solo se revoca un desheredamiento de un testamento por otro testamento. Solo otro testamento puede desheredar, por así decirlo. Bien, vamos a hablar ahora de un paralelo entre el desheredamiento y la indignidad. Vamos a enunciarlo, un paralelo entre desheredamiento e indignidad, y con esto ya terminamos y quedan liberados por un ratito. Bien, en el desheredamiento, ¿quién es el titular? El titular solo es el testador. El único titular para desheredar es el testador, porque claro, pues él redacta el testamento. Por eso es un acto personalísimo. El desheredamiento entonces solo puede realizarlo el testador. En cambio, la indignidad la puede solicitar cualquier persona que tenga interés en excluir a un asignatario. La indignidad la puede solicitar cualquier persona que tenga interés en excluir al asignatario. En cuanto a la causal, nace de un hecho producido en la vida del testador. En el desheredamiento, la causal de desheredamiento nace de un hecho producido en la vida del testador. La causal de desheredamiento nace de un hecho nacido en la vida del testador. Y la indignidad nace en un hecho producido posterior a la vida del testador. La indignidad puede nacer de un hecho producido con posterioridad a la vida del testador. En cuanto a la prueba, se puede probar en la vida del testador o posterior a ella. El desheredamiento se puede probar en la vida del testador o posterior a ella. Se prueba, y la indignidad se prueba con posterioridad a la vida del testador. La prueba de la indignidad puede ser con posterioridad a la vida del testador, mientras que el desheredamiento se puede probar en la vida del testador o posterior a ella.
Ahora, en cuanto al lugar donde se tiene la causal, está en el testamento. En cuanto al desheredamiento. Cuanto al desheredamiento, la causal de desheredamiento debe indicarse en lo que es el testamento. Ojo con eso. Pero en cuanto a la indignidad no se expresa en el testamento. Ojo con eso. La indignidad no se expresa en el testamento. La indignidad no se expresa en el testamento. Y bueno, respecto a aquello, otro punto donde podemos hacer un paralelo es en el tipo de asignación. El desheredamiento recae sobre legítimas y en la indignidad en cualquier tipo de asignación. El desheredamiento recae solo en legítimas y en indignidad en cualquier tipo de asignación. Tipo de asignación solo en legítimas y en la indignidad cualquier tipo de asignación. En cuanto a la extensión, la indignidad siempre total. En cuanto a la indignidad siempre es total. La indignidad siempre es total. La indignidad siempre es total. En cambio, el desheredamiento puede ser total o parcial. Si nada se dice, se entiende que es total. Si no se especifica, se entiende que es total. Y en cuanto a la purga, el desheredamiento no se purga, pero la indignidad se puede purgar tras 5 años de posesión de la herencia por parte del indigno. En cuanto a la purga, el desheredamiento no se purga. El desheredamiento no se purga. El desheredamiento no se purga. El desheredamiento no se purga, amigos. Pero la indignidad sí se puede purgar tras 5 años de posesión de la herencia por parte del indigno. Y la indignidad se purga tras 5 años de posesión de la herencia por parte del indigno. Bueno, repasemos las causales de indignidad, recordando que la indignidad son sanciones por las cuales se excluye de la sucesión a un asignatario que ha atentado gravemente contra el causante o ha olvidado ciertos deberes fundamentales para con él, que son el homicidio del causante, atentado grave contra el causante o sus parientes, incumplimiento del deber de socorro hacia el causante, fuerza o dolo para obtener una asignación testaria o impedirle testar, fuerza o dolo para obtener una asignación testamentaria o impedirle testar, detención o ocultación dolosa del testamento, falta de acusación a la justicia del homicidio del causante, haciendo referencia a que sabía y no hizo la denuncia correspondiente, promesa de hacer pasar bien a un incapaz, promesa de hacer pasar bien a un incapaz, y el juez partidor que prevarica o sanciona a los ascendientes legitimarios cuando su filiación fue determinada en su contra. Y las causales de desheredamiento, que deben estar señaladas en el artículo 1208 del Código Civil, son atentado o injuria grave contra la persona, honor o bienes del causante o persona, honor o bienes de su ascendiente, descendiente o cónyuge o conviviente civil, omisión de un deber de socorro, no haber socorrido a la persona del testador o del causante en su estado de destitución o demencia pudiendo haberlo hecho, por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar, o por haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, o haberse entregado a granjería infame, o haberse entregado a los vicios, salvo si se prueba que el testador no cuidó de la educación de este desheredado o de esta persona. Bueno, eso. Muchas gracias, amigos míos, por haber llegado hasta acá, a todos, incluso los que se conectaron ahora hace poco. Pero bueno, esto será subido y espero que estén muy bien. Bendiciones.